así me concentro en solo lo legal, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta y última, lamentablemente, sesión eh, del taller que nos ha venido dando Adriano, Judaísmo para Humanistas. Les recuerdo a todos, por favor, veo que ya unos los están poniendo. Si quieren obtener el certificado de asistencia, por favor, mándenos nombre completo y documento de identidad por el chat. Y les recuerdo a todos, cualquier pregunta que tengan, por favor déjenla en el chat y al final de la sesión me aseguraré de que la leamos. Y listo. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias, Adrián. Muchas gracias, Felipe. Muy amable. Entonces, vamos a empezar hoy. Si hay cualquier persona que tiene problemas con la señal de Internet, por favor, háganoslo saber, porque yo quedé con algo de mal sabor la sesión anterior. Hubo gente que tenía una señal malísima, que tuvo muchas fluctuaciones y que no podía escuchar. Entonces, en la grabación aparentemente no hay nada, pero sí me gustaría saber si el Zoom está cumpliendo con estándares mínimos de calidad o si yo tengo que ir a reclamar algo. Muy importante para eventos futuros. Lo otro es darles la bienvenida una vez más de parte de la Red Colombiana de la Filosofía de la Religión y de parte de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo Centro de Estudios Sociales. No sé, disculpe. Sí, cuyo Centro de Estudios Sociales, a través del Grupo de Estudios Sociales de la Religión, ha hecho posible que este evento se convierta en un evento con toda la facilidad académica y la certificación. El tema de hoy es judaísmo y modernidad, ¿correcto? Se hace en memoria de Ruthie Gottfried y Leopoldo Gottfried, que siguen alumbrando nuestras vidas. La parashá de hoy es Sav, como de la vez pasada, es la misma semana. Y estamos el 25 de marzo de 2021, que corresponde al 12 del mes de Nisan de 5781. Dentro de 3 días es Pesach, es la Pascua judía y es la fiesta que celebra la constitución del pueblo y es la fiesta de la libertad. Ok, entonces hay que empezar con una advertencia. Si ustedes, es decir, yo pude seleccionar con cierta facilidad, pero me quedé corto en mencionar una cantidad de nombres, tanto para el Talmud como para el Midrash, la Mishnah, después en las academias de Babilonia, las diferentes generaciones de sabios. Todos son elementos importantes para poder procesar bien las nociones de historia en el judaísmo y la evolución de las ideas. Esa evolución de las ideas es importantísima, porque como hemos visto, la misma Biblia no se escribió en un día, se escribió a lo largo de 1000 años, ¿sí? El Tanaj, la Biblia hebrea. No me estoy refiriendo a la parte cristiana, que es posterior, me estoy refiriendo exclusivamente a la parte judía. Y demoró 1000 años en escribirse y una de las dificultades de los expertos es poder entender cómo se hizo el proceso y cuáles son las fechas de redacción justamente. Entonces en el judaísmo todo el tema es historia, todo el tema es proceso, todo el tema es evolución, es movimiento. Y esto pues se refleja mucho más fuertemente que con la antigüedad, es en el Renacimiento y la modernidad. En el Renacimiento por sustracción de materia, porque se han perdido muchísimos escritos, porque las persecuciones de la Edad Media del Renacimiento y después en la modernidad, pues nos han privado de millones de cosas. Entonces hay una cierta limitación en documentos. Pero con todo y eso, es más o menos imposible establecer una secuencia donde yo haga justicia tanto a los protagonistas de los movimientos y a los procesos mismos, como a las líneas que me permitan definir la evolución del pensamiento de los grupos, etc. Entonces, tengo que pedir unas disculpas porque tal vez
cedí a las ganas de meter varios temas en los 6 capítulos que podía, pero definitivamente es importante estar consciente de la limitación que enfrento con este último capítulo de la modernidad. Lo primero es que para los judíos la modernidad no llega en 1500. Los manuales de historia convencional nos dicen, sí, claro, el descubrimiento de América, 1492, la imprenta, la modernidad, 1500. También pues la toma de Constantinopla, 1453. Bueno, en el judaísmo no es así. Hay una cantidad de raíces de las ideas de la modernidad en ideas anteriores y en movimientos, que es lo más importante, no son casos aislados. Por eso es que me hubiera gustado citar muchísimos, porque es que eso nos permite comprobar, verificar históricamente, con juicio, que no se trata de cabezazos o de inspiraciones, no, hay movimientos que van allí dentro del proceso judaico y que van sembrando semillas de la modernidad desde el siglo IX de la era común, desde el siglo VIII, ¿sí? La Kabbalah, que es un movimiento moderno, que es un movimiento ya en el límite de lo medieval y de lo moderno. ¿Por qué? Porque es moderna en muchas cosas, bueno, pero eso sería toda una discusión. Tiene sus orígenes en cosas que ocurrieron en la antigüedad reciente, digamos, al final de la antigüedad, de la época del Imperio Romano tardío, digamos. Entonces, lo mismo ocurre con el tema moderno. Es muy complejo localizarlo en 1 o 2 fechas o en 3 fechas. Entonces yo pongo como interrogación, desde 1300 una posibilidad. Es una posibilidad, habría que mirarlo. Sería un maravilloso ejercicio poderse sentar con gente que sepa mucho, como los filósofos y allá los sociólogos y los antropólogos y los historiadores sobre todo, y pasar al análisis todos estos elementos y tratar de mirar en la larga duración todo eso que constituye la aparición de la modernidad, esas raíces. A mí me parece que es muy importante, sobre todo en el caso colombiano, porque en Colombia la modernidad todavía no ha llegado al 100%. Entonces, el empaparnos de ese proceso de pronto nos ayuda a entender muchas cosas nuestras también. Entonces, ¿qué es lo que hace llegar al judaísmo a la modernidad? Los eventos o los acontecimientos que hacen llegar a los judíos a la modernidad, por ejemplo, son las cruzadas, ¿sí? 1095, con el grito de Dios lo quiere, Deus vult, los nobles de Europa se lanzan a la primera cruzada. Y ahí tenemos una situación complicadísima, porque se dan persecuciones a muerte. Los judíos no tienen nada que ver con eso, pero el solo hecho de ser judíos, de haber sido ostracizados en muchos aspectos por la iglesia, haber sido mal vistos, perseguidos, se ha hablado mal de ellos durante siglos. Entonces hace que los cruzados sientan como un deber el asesinar a los judíos en el camino ya de pasada, ya que estamos en el tema de la cruzada, ¿por qué no? Entonces, de una vez matamos a estos que están aquí en nuestro propio territorio. Entonces, el punto definitivo al que se llega con las cruzadas es que los judíos ya no tienen manera de tratar ante sí mismos y ante su pueblo de legitimar la presencia en Europa. Es decir, para ellos es legítimo estar ahí. Han estado en Europa desde la época del Imperio Romano, inclusive desde mucho antes, de la época de la República Romana, en todo caso, y probablemente desde mucho antes de los romanos, cuando Cartago llegó a establecerse, probablemente a judíos ahí metidos, que eran nuestros vecinos territoriales inmediatos. Entonces, los judíos estábamos en Europa desde hacía mucho tiempo. Hay restos arqueológicos que lo comprueban. De modo que era la cuestión de
¿Cómo hacemos para integrarnos? Y hay una sociedad cristiana que les dice, ustedes no son integrables. Esa sociedad cristiana que les dice no son integrables no es por unanimidad. Los nobles, un sector de la iglesia, un sector de los reyes dicen, sí, son integrables porque cumplen funciones útiles, benéficas y rentables inclusive para los pueblos de Europa. Sin embargo, hay muchas explosiones en contra de los judíos, ¿sí? En 1199 termina la tercera cruzada, que es la última cruzada realmente, digamos, hacia afuera, a tratar de conquistar el Santo Sepulcro y a, bueno, todas estas cosas. Durante todo el tiempo entre la primera cruzada en el 1090 y la última cruzada en el 1190, 1200, hay constantemente explosiones antijudías en muchas partes de Europa. No todas al tiempo, pero parecen casi que sincronizadas. Es impresionante. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, a partir de 1195, Inocencio III lanza otro tipo de cruzadas que son las cruzadas políticas o llamadas políticas en muchos manuales de historia, que es que entre el siglo XIII y el siglo XVI especialmente se van contra los herejes. Y pongo herejes entre comillas porque pues es la calificación que les da la iglesia oficial. Pero cuando uno va a estudiar el fenómeno dice, pero ¿qué está pasando acá? ¿Desde cuándo, dónde son herejes? Por ejemplo, los valdenses, que no están hablando de doctrina, sino que simplemente le están, como dicen los gringos, calling out, están llamando la atención de la iglesia de que ha desviado. Si ellos se ponen a pensar en lo que decía Jesús dentro del relato cristiano, lo que decía Jesús acerca de la pobreza y de la bondad y del amor, y usted mira la iglesia del año 1000, eso no tiene nada que ver. Entonces es un reclamo contra la iglesia sin en ningún momento, en muchos de los movimientos, hablar de doctrinas ni de nada. Pero esto que es considerado irrespeto por la iglesia motiva persecuciones y taxaciones de herejía, de tratamiento de herejía, cuando uno dice, oiga, esto no es una herejía, esto es simplemente un tema de pelea política entre la iglesia, la jerarquía eclesiástica y sectores del pueblo cristiano católico romano que están enojados por el desarrollo de los acontecimientos en Europa. En 1684, esa última cruzada política sí es un poco hacia afuera, es la Liga Sagrada, la Sacra Ligua, que se establece contra los turcos y es por toda Europa se unen contra los turcos, pues, pero entre tanto hay mucha cuestión interna. Y así los judíos, a través de esos procesos de las cruzadas, han sido arrinconados progresivamente. Ya venían en un movimiento en ciertos países como España, como pues la península ibérica, no España realmente, es la península ibérica. Los visigodos que ocupan la península ibérica han tenido unas intervenciones con los judíos extremadamente desafortunadas. Yo no las adscribo al cristianismo simplemente, y en eso hay que ser muy claro. Lo decíamos en alguno de los seminarios de filosofía de la religión. Muy raras veces, si es que uno puede encontrar alguna ocasión en que la persecución o el problema sea religioso. Las guerras religiosas son, si no muy pocas, prácticamente yo hablaría de inexistentes. Son intereses sociales, políticos, económicos, etcétera, que toman como pretexto el tema religioso. Entonces, por ejemplo, en la península ibérica, en Venecia, los judíos tienen una forma de cultivar la tierra y comerciar con los bienes producto de la tierra y bienes como por, por ejemplo la leche, los lácteos, que vienen dados por la legislación judía y que obliga sin excusa a tratar la leche con unas condiciones de limpieza y de pureza muy estrictas,
mientras que los comerciantes no judíos de la época le echan agua, le la rinden con cosas y es insalubre. Entonces, la persona no judía, cuando quiere comprar leche, se va donde el vendedor judío a comprar la leche porque él sabe que eso es leche de verdad y además es de buena calidad, porque si no, no las podría vender el judío. ¿Ya? Entonces eso hace que haya un desplazamiento en muchos puntos, son puntos de Europa. No estamos en la Europa internacionalizada, son puntos, son localidades, pero en esas localidades que son significativas para el desarrollo económico y para una cantidad de cosas, las corporaciones judías empiezan a adquirir ventajas en los años 700, 800, ventajas muy fuertes sobre las corporaciones no judías debido a un mejor manejo de su producción y de su mercadeo, por utilizar términos actuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción es de los comerciantes afectados. Es, no, 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 es que esos son judíos. ¿Usted cómo me deja trabajar a los judíos acá si ellos, acuérdense que ellos fueron los que mataron a Jesús, acuérdense que ellos fueron los que hicieron esto y aquello? Y entonces ellos no tienen derecho a comerciar en los mismos términos que nosotros que sí somos y todas esas cosas, y así van poco a poco arrasando con, con las posiciones de los judíos ganadas lealmente en el comercio, en la agricultura, en las artesanías, en la fabricación de cueros. Mi apellido, Weinstein, ¿qué es? Eso en alemán antiguo es el tanino con el que se curte el cuero. Quiere decir que mis ancestros en Renania, en Alemania, eran curtidor en español. Bueno, cantidades de apellidos muestran una ocupación, aló, muestran una ocupación importante de em, de las industrias y de la economía normal, de la economía rentable, y que van siendo entregadas a los no judíos y van siendo arrinconados los judíos poco a poco dentro de la estructura económica hasta que ya simplemente se los deja ser prestamistas, usureros, comerciantes de ciertos niveles únicamente. Entonces, ahí la cuestión es que lo que hacen las cruzadas es exagerar ya a niveles insostenibles esa persecución y ese encerramiento de los judíos por parte de sectores de la sociedad europea. Entonces, ¿cuál es la salida? Nadie sabe. Los judíos han tratado de legitimarse. El Talmud está lleno de instrucciones de cómo llevar el negocio apropiadamente para que el nombre de Dios sea respetado. Al judío observante le preocupa que si él es deshonesto, el cristiano o el musulmán o el otro digan, es que usted es judío porque su Dios es tal por cual. Entonces usted es un deshonesto. Entonces, para evitar eso, el judío se obliga a ser particularmente pulcro. Y vuelvo, insisto, tenemos que siempre darnos cuenta que los judíos son una minoría diminuta en la mitad de un océano de seres humanos que no son judíos y que muchas veces pueden ser agresivos. Entonces, todo lo que pensemos del acceso del judaísmo a la modernidad tiene que estar bien enfocado por esa noción, esa claridad de que somos una minoría. Dentro de ese proceso, entonces, las cruzadas nos limitan, pero además llega para nuestros males la peste bubónica en 1346, 1356. Mueren más o menos 80 millones de europeos, pero como los judíos tenemos una cantidad de normas de higiene muy importantes que son obligatorias para el observante, entonces el porcentaje de judíos que muere es inferior al porcentaje de cristianos. Entonces, inmediatamente infieren que es que nosotros somos los culpables de la peste. Y el rumor es los judíos envenenan los pozos. Además, frente a la peste y frente a la muerte de tanta gente,
aparecen procesiones de flagelantes. Las autoridades eclesiásticas rápidamente las tratan de controlar porque se dan cuenta que en el medio del proceso de flagelación la gente se va enloqueciendo por el dolor de la flagelación, por la angustia de la muerte de seres queridos, por una cantidad de factores, y de pronto sale un grito a matar a los judíos porque el flagelante ya no está solamente pidiéndole a Dios, sino que empiezas a buscar un chivo expiatorio porque está desesperado al ver que no puede hacerle nada, hacer nada en favor de los que están contagiados. Entonces, este ambientico hace que se vaya gestando el fake news en la Edad Media y aparece la figura del libelo de sangre. El libelo de sangre es una acusación sin fundamentos, falsa, francamente falsa, contra un grupo, en este caso los judíos, y especialmente cuando es libelo de sangre, quiere decir que se está acusando a los judíos de asesinar gente. Y además, y eso es lo que nos muestra lo falso que es, de consumir esa sangre. Entonces empiezan a decir que los judíos usamos la sangre de las víctimas para echarla en hostias que robamos de las iglesias. Y esas hostias consagradas con sangre las torturamos y después nos las comemos, lo cual es totalmente falso y es estúpido, francamente, porque nosotros tenemos la prohibición de comer sangre. O sea, no podemos hacerlo antes que nada porque no podemos matar. El que se inventó la norma de no matar no fue Jesús. Eso viene de 1000 años antes. Eso no se lo inventó Jesús, el no matar. Y además, de encima, el no comer sangre también tiene 1000 años cuando aparece el cristianismo. Entonces tampoco vamos a comer sangre, ¿sí? Es absurdo, pero pelecha, prospera. Entonces, primero en 1144 en Norwich, en Inglaterra. En 1171, miren lo cerca que está la fecha, en Blois, en Francia, aparece el primer libelo de sangre francés. 1190, en York, los cruzados ingleses enloquecidos porque los judíos son malos y todas esas cosas, van y atacan a los judíos se refugian donde los nobles locales de York, que les han ofrecido protección, pero ante la presión de los cruzados que se quieren tomar esos lugares y probablemente se los van a tomar, los judíos se suicidan en masa. ¿Ya? Potok lo dice muy claramente en su libro de Wanderings. Nadie sabe qué hacer con los judíos. Esos judíos no pertenecían a ningún lado, no eran de ningún lado. Nadie les aceptaba su pertenencia. ¿Listo? Y ese es el fenómeno que a los judíos los va a poner a reaccionar y a buscar escondederos a peso y ocupaciones a peso y mejoría a como de lugar. 1240, juicio público en París. La Sorbona declara que el Talmud es una obra cuya santidad, que la santidad que le confieren los judíos es insultante para la Biblia, para el Nuevo Testamento, correctamente. Y entonces en 1242, la Sorbona, después de un gran espaviento y grandes defensas y acusaciones y cosas totalmente prefabricadas, coge 24 carretas de libros judíos y los quema públicamente. Y no es la primera vez, pero vendrán otras. Cada vez que entran libros judíos a París hasta el año de 1300, 1400, la Sorbona se encarga de quemar los libros. Geniales. En 1232 hay otro acontecimiento muy complicado que es muy sintomático. Los libros de Maimónides son quemados en Provenza. Un grupo de judíos cabalistas, pro-cabalistas, que se vuelven enemigos de la filosofía de Maimónides, van y denuncian ante los cristianos que es que Maimónides es ofensivo porque él dice que Dios no es omnipotente porque es que a Dios no se le puede calificar y no sé qué, y eso lo convierten en acusación de herejía. Entonces los cristianos, muy felices de que les den papaya, van y queman los libros de Maimónides en Provenza. ¿Por qué hacen los cabalistas eso? Y aquí es un punto muy importante. La cábala y la filosofía judía se han desarrollado paralelamente. Ambos, hasta donde yo he podido darme cuenta, pero esto hay que revisarlo y hay que estudiarlo entre varios, están haciendo un esfuerzo gigantesco por legitimar
intelectualmente el judaísmo, no haciendo lo que hicieron los cristianos de desarrollar teologías en función de armonizar supuestamente la filosofía griega y el judaísmo o lo que sea, sino que lo que hacen es desarrollar la filosofía hasta donde se pueda, buscando la posibilidad de legitimar, como en la antigüedad eran legitimados, todas las, comillas, religiones. Entonces, es un movimiento diferente que por el lado de la Kabbalah tiendes a mostrar que el judaísmo tiene creencias muy compatibles en muchas cosas con el cristianismo, aunque no tienen nada que ver con el cristianismo, pero se vuelven compatibles por el empaque, por la presentación, por el tipo de especulación que se da, parecerían lo mismo. Tan así que los expertos modernos tienen problemas para saber qué es gnóstico, qué es cristiano, qué es judío. Uno tiene que aclarar mucho el campo para darse cuenta que están hablando de cosas distintas. El gnóstico no es cristiano necesariamente, el cristiano no es necesariamente gnóstico, y así lo mismo con el judaísmo o con el islam. Son discursos distintos que parten de experiencias sociales y existenciales distintas. Entonces, es muy complicado, pero lo que me interesa mostrar aquí es que todos están corriendo a buscar legitimación, legitimidad. Tanto Maimónides como los cabalistas están buscando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es que la tensión se vuelve insoportable. Todo se vuelve pretexto para quemar judíos, excepto en lugares muy precisos, en Italia, en el norte de Italia, en una época también en el sur de Italia. Son como edenes de relativa paz, ¿no? No es que a los judíos no les tiren piedras en Semana Santa, pensando en que ellos mataran a Dios, pero les tiran piedras en Semana Santa y después se olvidan de la pelea y se sientan a tomarse un vinito de Chianti allá en Florencia con los judíos y no hay problema. Pues se pueden tomar el vinito de Chianti porque para los judíos es kosher y para los otros también, entonces no hay problema. En 1290 los 5.000 judíos de Inglaterra son expulsados. ¿Sí? Algún tema económico y el rey decidió que no quería más problemas y entonces la Universidad de Oxford, si mal no estoy, le debe una gran cantidad de sus primeros territorios a la expulsión de los judíos porque justo se instaló cerquita del barrio judío y entonces ahí ganaron mucho terreno. 1492 se alcanza ese mismo paroxismo en España. 31 de marzo llega el edicto de expulsión de los judíos en España. La reconquista está terminada. La reconquista es una forma española de prolongar el tema de las cruzadas. Y ya en este momento se toca el extremo absoluto. Los católicos, la Europa católica, muestra que es perfectamente incapaz de aceptar la pluralidad. Porque no es solamente la persecución a los judíos, es la persecución a ultranza de toda manifestación religiosa que no se atenga estricta y exactamente y de la manera más servil que quepa a la jerarquía eclesiástica, tal como la definen los 4 gatos que definen eso. ¿Sí? Entonces, en esto los judíos no están solos, hay un pasado que les habla, ¿sí? Ellos saben a través del estudio de cosas de la cultura griega que, que en el pasado hubo una aceptación de las diferencias, inclusive durante el Imperio Romano. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Europa está siendo incapaz de gestionar esos imperios que tanto quieren tener. ¿Para qué quieren conquistar Tierra Santa? ¿Para coger y crucificar a todo el mundo como lo hicieron ellos? Es un cuestionamiento muy fuerte, pero que se merecen al 100% los europeos en ese momento. ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que están queriendo? Mientras tanto han ocurrido una serie de cosas maravillosas que los fanáticos no saben identificar, ni siquiera saben que existen. ¿Sí?
Y nos dice Potok, un enorme segmento de la segunda civilización de los judíos, es decir, la civilización rabínica, confrontó al Islam sobre un suelo ajeno tanto para judíos como musulmanes. En la tercera y más distante península del mundo mediterráneo, estas dos civilizaciones se encontraron en un enfrentamiento de núcleo a núcleo y al mismo tiempo confrontaron el núcleo de la civilización griega juntas. Y de esa interacción iridiscente surgió oro que todavía podemos extraer. Potok está siendo muy claro. En la península ibérica, en Portugal y España, los judíos, los cristianos y los musulmanes llegaron a un nivel de confrontación relativamente civilizada durante periodos suficientemente extensos para que surgiera la posibilidad cultural de la solución de todo ese horror que Europa había construido por otros lados, ¿ya? Y ese mundo clásico, entre comillas, que se inventó Europa a partir de las obras rescatadas por los cristianos y los musulmanes y traducidas por los judíos, fue una posible respuesta a la barbarie que vamos a ver aparecer en el Renacimiento y luego con los comienzos de la modernidad en la Ilustración, en algunos elementos importantes de la Ilustración. Bien, además, el horror de las persecuciones a los herejes de Europa terminó radicalizando el mismo proceso de surgimiento de la Reforma. 1517 Lutero surge, pero el proceso ya lleva mucho tiempo. La persecución de la iglesia a las llamadas herejías data de muy temprano, desde la época de Constantino casi, poco después de Constantino, empieza, pero eso se va agudizando y se vuelve realmente una infección social, una patología social por problemas de inconsistencia entre la pretensión de encontrar una salida racional para todo lo religioso, pero a la brava, ¿no? Obligando a que la razón, ¿cómo se dice?, avale la fe, la forma de fe que se ha decidido que queremos avalar, ¿cierto? A las patadas, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a esos procesos que van en creciendo, ¿sí? Valdenses y cátaros primero, con Pierre Valdés, que es un suizo, más o menos, él está por la zona de Suiza, ¿sí? En 1173 y es quemado en 1215 simplemente porque el tipo tenía muchísimo dinero, donó lo que tenía, igual que lo hizo Francisco de Asís en su momento, ¿ya? Y dijo, es que esta pobreza es lo que en el fondo buscaban los primeros cristianos, entonces yo quiero que regresemos a esto y se pone a hacerlo. Obviamente de ahí la gente empieza a decir que mire, le empieza a decir al Papa, vea lo que hizo Pierre Valdés, ese tipo sí es un duro, usted es un tal por cual, porque usted vive en opulencia acá y además manipula a la gente por plata, y entonces usted mire lo que es comparado con Pierre Valdés. Y entonces, claro, obviamente lo mandan a la hoguera. Jan Hus, pero pasando por John Wycliffe. John Wycliffe, los que conocen esta etapa, me disculpo por llegar a tanto detalle, pero es que es ese crescendo que quiero mostrar. Wycliffe, a partir de argumentos también muy tranquilos relativamente dentro de lo que es el dogma católico, llega a conclusiones de que la iglesia está pecando. Y entonces, él lo hace además con toda una serie de demostraciones teológicas dentro de las reglas del juego cultural de la época de la Iglesia Católica y los, los destapa, los denuncia y finalmente lo declaran hereje en 1415, afortunadamente después de que muriera en 1384. Pero es que lo declaran hereje, miren las fechas, 1415, cuando queman vivo a Jan Hus, un señor de Checoslovaquia, de Bohemia, que está protestando porque ya no solamente está criticando la forma de la Iglesia Católica y sus procedimientos, sino además Jan Hus es uno de realmente los precursores del nacionalismo sano, yo lo llamaría yo,
del nacionalismo checo, ¿sí? Entonces, en Inglaterra el movimiento de los Lardos también es un movimiento importante porque nos va mostrando que esto ya tiene incorporados elementos de la modernidad que viene. Entonces, esto tenemos que contrastarlo con los dominicos y con los franciscanos, eh, porque estamos buscando el enfoque del historiador en el largo plazo, que es mostrar que desde dentro de la iglesia, especialmente los franciscanos, tienen posiciones que no son abiertamente críticas contra el Papa, pero que sí en su afán de rescatar cosas importantes de la herencia cristiana, están haciendo alusión a cosas que a la iglesia le incomodan. Después ellos mismos se tienen que incorporar al aparato represivo. Y los franciscanos y los dominicos, pues los dominicos tienen más mala fama, pero los franciscanos también ocupan un papel importante en la represión de la iglesia oficial. Eh, Después de que San Francisco procura mantenerse al margen de esas cosas. Y sin embargo, ahí es donde vemos justamente este proceso creciente en donde quiebra la iglesia a pesar de todos los esfuerzos de gente tan notable como Francisco de Asís, por ejemplo, y tantos otros que son meritorios. Entonces, los Países Bajos y las guerras de religión son otro punto que le estalla en la cara al dogmatismo europeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Holanda? Pues que Holanda toma una posición de apertura religiosa para salvaguardar su integridad. El problema en los Países Bajos es que entra primero el luteranismo, después a los poquito tiempo entra los calvinistas y luego los anabaptistas. Cuánto grupo cristiano nuevo, crítico ante Roma, entra sobre todo al norte de Holanda y se instala y empiezan a convivir más o menos en el norte de Holanda. Pero resulta que todos los Países Bajos son posesión de su santidad católica, del emperador Felipe II y toda esta gente. Entonces ellos tratan de reprimir ese protestantismo no solamente en Holanda, de todas partes, pero en particular se arman guerras de religión terribles contra los holandeses y contra los belgas y contra un poco de gente, tratando de rescatar el lado católico y asesinar al lado protestante. Pero entonces los protestantes se logran defender y finalmente logran establecer la República de las Provincias Unidas en 1588. Pero eso lo hacen justamente porque se logran unir y aceptar el pluralismo religioso y volverlo su valor central dentro del proceso de gobierno civil que están creando. 1648, el Tratado de Münster hace ya oficial todo esto, ¿correcto? Y como en 1492 los judíos habían sido expulsados de España y de Portugal y de todo los dominios de sus santas majestades católicas, pues ellos buscan en los Países Bajos refugio y en cualquier otro lado donde puedan, pero ellos ven que en los Países Bajos y muy poco después en Inglaterra pueden encontrar ese refugio. Y eso es lo que hace que desde el punto de vista social y económico aparezcan los gérmenes centrales primeros de lo que se va a convertir tolerancia religiosa en Alemania y en Francia luego, y va a generar todo el proceso de laicización de laicización del Estado. ¿Ok? Junto con eso, hay otro proceso intelectual muy importante, el marranismo, que es el hecho de que obligan a los judíos su pena de muerte a convertirse al catolicismo y luego al protestantismo. Pero primero realmente el fenómeno es masivo, es con el catolicismo. Hay judíos que no se convierten, pero de mentiras, porque ellos les cuesta demasiado abandonar la lealtad a la fe, como dicen los cristianos, a la fe de sus padres. Entonces, la manera de llamarlos del punto de vista de los católicos es marranos. Yo sé que en Colombia eso es raro porque aquí le dicen marrano al cerdo.
Eso es un motivo de estudio histórico importante. ¿Por qué es que en Colombia le dicen marrano al cerdo, siendo que marrano en España no es un cerdo? ¿Ya? El marranismo es una posición cultural. Es aquel que se convierte al catolicismo obligado, pero sigue siendo judío adentro. Y estas personas entran en un conflicto interior que solo se puede resolver relativizando sanamente el valor de los dogmas, de las costumbres, de las creencias y de un poco de cosas. Obviamente, de ahí, de esa relativización sana, a un cuestionamiento radical de la religión institucional, que es lo que hace Spinoza, por ejemplo. No hay más que un paso, pero es que justamente son los judíos los que van a dar ese paso, a través de Spinoza principalmente, pero también de otros, y eso se encuentra, por ejemplo, les pongo la referencia, en Yirmiyahu Yovel, en un libro que se llama Spinoza, el marrano de la razón, que está publicado por Mario Muchnik en 1995 y que se debe conseguir en español acá en Colombia. Este análisis es muy importante porque es una revolución súper radical. Y lo digo para que no caigamos en la trampa de los neonazis que dicen que es que Spinoza era un agresivo con los pobrecitos católicos y protestantes y todo el mundo. No. Spinoza y las personas como Montaigne y como otros judíos que, que tuvieron que enfrentar el mundo no judío y tuvieron que entender la relatividad de muchas cosas. No lo hicieron de malvados, es que ellos, por necesidad existencial propia, tenían que echar las bases de una nueva forma de pensar. ¿Ya? Esa nueva forma de pensar que no cayera en los dogmatismos y que además supiera lidiar con los dogmatismos adquiriendo una distancia de reflexión, se apuntala también en los movimientos de profundización del estudio que se han dado en las comunidades occitanas, españolas, italianas, desde cosas tan tempranas como el año 800 e inclusive en el Medio Oriente, ¿sí? Esa profundización en el estudio es la profundización que viene de la necesidad de por ejemplo, en Europa, es reemplazar el dominio de las escuelas babilónicas. Entonces, la profundización obligada que se da en Europa es justamente para ir disminuyendo la dependencia en todos los conceptos que los judíos de Babilonia tienen que dar, los rabinos de Babilonia tienen que dar para los rabinos europeos. Entre mayor cantidad de rabinos tenga usted en las comunidades de Europa, y hay unas que tienen mucho dinero y pueden financiar la instrucción y el desarrollo de esas escuelas, entonces más autonomía se tendrá y eso será mucho más fácil, más económico y más favorable. Lo mismo, se trata de asimilar toda esa herencia griega que está llegando a través de tantos horizontes y de tanta gente diferente. Hay que asimilar esa herencia griega. ¿Cómo se va a asimilar esa herencia griega? Entonces, muchos rabinos optan, no todos, pero muchos optan por decir, no, pues voy a estudiar a los griegos y voy a profundizar lo suficiente hasta que pueda entender cómo puedo ser autónomo frente a la filosofía griega. Y eso nos sirve a todos, a los filósofos y a los religiosos. Entonces, hay otro elemento, también el elemento de digerir la presión cristiana y musulmana. O sea, el judío desde el año 600 y piquito empieza a enfrentar no solamente a los cristianos, sino a los musulmanes de que, es que usted se tiene que convertir. El primero es Mahoma. Primero es Mahoma, llega donde los judíos árabes de Arabia Saudita, pues de Arabia, de la península arábiga. Y no, es que usted se tiene que convertir. De hecho, Mahoma y su gente rezaba mirando hacia Jerusalén en un comienzo, porque para ellos los profetas esenciales habían estado en Jerusalén.
Y es cuando los judíos dicen, no, qué pena, yo tampoco, ya yo le colaboro con platica, yo le colaboro con una cantidad de cosas, pero no me venga a decir que yo me tengo que convertir al Islam porque eso no es lo mío. Entonces se pone furioso Mahoma, los excomulga a lo musulmán y los declara malditos y todas esas cosas tan bonitas que sabemos, muy parecidas a los cristianos de enfrente, y eh, además decreta que ya no se reza mirando a Jerusalén, sino que se reza mirando a la Meca. Punto. ¿Listo? Entonces, eso hay que enfrentarlo también y además con argumentos, porque es que no es solamente decirle al de enfrente por qué yo no me voy a volver como usted, sino encontrar yo mismo para mí mis argumentos de por qué yo tengo derecho a ser yo. Y eso es vital. Y después cuando entra la reforma cristiana, pues además con los de la reforma, también hay que encontrar argumentos, porque los de la reforma se van a venir a escarbar las escrituras del Tanaj en el original hebreo para legitimar un repudio a la Iglesia Católica, y además lo legitiman muy bien porque la Iglesia Católica manipuló las escrituras en su momento, en un proceso centenario, no fue pues de maldad de un papa, no. Es un proceso complejo humano que se da y entonces se alteran esas escrituras. Y los protestantes empiezan a decir, no, pero un momentico, usted, ¿esto por qué lo alteró? Los judíos tienen razón. Entonces, una vez que dicen los judíos tienen razón, le dicen los judíos, oye, y usted, además de que tiene razón en esto, ¿por qué no se vuelve cristiano como yo? Más interesante. Y los judíos tienen que empezar a encontrar también argumentos. Si no, es que usted tiene una cantidad de ideas que son compatibles con las nuestras, ya una vez que usted se deshace de una cantidad de dogmas cristianos, católicos. Pero es que no somos lo mismo. Mire que el enfoque suyo es este y el enfoque mío es este otro. Para decir eso, el judío tiene que argumentar. Entonces, mientras tanto, como había dicho, en las academias del Levante, en Egipto o Babilonia, gente como Saadia Gaón, ¿sí? Eh, madura la herencia de Grecia. Ellos no se rehúsan a estudiar filosofía, al contrario, ¿ya? Y de hecho, de ahí sacan cosas como esta. Toda interpretación conforme a la razón no puede ser más que exacta y justa, ¿correcto? Eso es Saadia Gaón en 882-942 de la era común. Esto es muy moderno en muchos aspectos. ¿Sí? Escribe un libro que se llama Sefer HaEmunot VeHaDeot, el libro de las opiniones y de las opiniones y creencias. ¿Sí? Y propone un análisis racional de los principios fundamentales del judaísmo. O sea, quiere pasar por el acero de la razón todo lo que fuera judío y mostrar que el enfoque judío no es incompatible con eso. De la escuela de Saadia Gaón aparecen, por ejemplo, y hay muchos, pero cité este porque me encantan los poetas, me encantan mostrar que el español le debió su desarrollo en buena parte a los poetas judíos y musulmanes. Y no es eso que creen los españoletes, la gente dogmática de la historia de España que quiere volverlo todo reyes católicos y Cid Campeador, ¿sí? No, España es un magnífico país lleno de diversidad y esa diversidad fue la constructora de la inmensa cultura española, no de la cultura de los pobres fanáticos, de la cultura española que sí vale la pena. Entonces, esa grandeza la hace, por ejemplo, Dunash ibn Labrat, que cerca del 920 estudió en Babilonia con Saadia Gaón y después se fue a España y en Córdoba revolucionó la poesía adoptando la métrica árabe, por ejemplo. También encontramos más tarde, pero es muy importante, gente que viene de estos movimientos y que hace la vez de una estrella solitaria, pero es muy importante observar que él era heredero de toda una tradición que hoy en día no sabemos muy bien de dónde era, cómo la obtuvo, pero sí está enraizado en procesos anteriores al propio Renacimiento. Y es que Yehuda Lev ben Bezalel de Praga, 1520-1600, que es llamado el Maharal porque es un acróstico armado con las iniciales del título que la gente le daba, que era Morenu
Harav Lev, nuestro maestro el rabino Lev, ¿sí? Y eso nos da Maharal, como pueden verificarlo ahí con la escritura que hice. Este hombre era matemático ante todo, pero también era filósofo y se ocupaba de educación. Y era un personaje supremamente eminente que era amigo de Tycho Brahe y de Copérnico y de un señor que no es tan conocido, pero que pues, los filósofos yo supongo que lo conocen, que es Jan Comenius, el creador de la primera enciclopedia diccionario para niños, por llamarlo de alguna manera, que conocemos en esa cultura ya postmedieval o renacentista, ¿sí? Ese Maharal, Yehuda Lev Ben Bezalel, era tan famoso que se volvió leyenda. Él es el rabino que en Praga formó lo que se llamó el Golem. Y el Golem es muy importante porque es una transición. La palabra en checo para el Golem, que era un sirviente, la palabra sirviente en checo es robotnik, y de ahí viene la palabra robot. El primer robot de la cultura conocido es el Golem del rabino Yehudá. Entonces, yo pongo este ejemplo también porque me parece estratégico. Veamos el alcance que estos personajes tienen dentro de la propia cultura occidental, siendo una minoría, siendo numéricamente poquiticos, siendo lo que quieran, pero han llegado a tener unas conexiones y unas inspiraciones y unas cosas muy importantes dentro del proceso. Lo mismo Yehudá Abravanel, Leone Hebreo, como lo conocen los italianos, escribe un libro que se llama Diálogos de Amor y que está en las bibliotecas de Montaigne, de Giordano Bruno, de Francis Bacon y de Spinoza. Todas unas generaciones de sabios occidentales se nutren de los elementos de los diálogos de amor de Judá Abravanel. Ese libro sí lo leí en la sinagoga con el rabino Mario Gurevich, que tuvo el acierto de insistir en que lo leyéramos, y es una apertura maravillosa a un mundo que no parece, o sea, es que no tiene nada que ver con la posición que le atribuye a los judíos, a los cristianos, que no saben, los cristianos ignorantes, y es cómo a través de toda una reflexión filosófica, literaria, filosófica, Yehudá Abravanel muestra que el mundo está regido por el amor y es el amor divino que se traduce en una cantidad de consecuencias para sus criaturas. Otro aspecto de la influencia es Elías del Médico. Elías del Médico en Florencia en 1485. Ya vemos que estamos cerca de la modernidad realmente, en sus comienzos reales. Tiene 27 años y entra a Florencia, a la escuela de Florencia, con Giovanni Pico de la Mirandola, que es su discípulo para los efectos de judaísmo, y se sientan a estudiar juntos en la academia en Florencia. Y luego, después de eso, Giovanni Pico de la Mirandola escribe el discurso sobre la dignidad del hombre, que es para mí realmente la primera posición moderna, muy bien enraizada en la tradición bíblica cristiana y a la vez muy bien enraizada en las demás tradiciones que él utiliza, que él maneja, y que nos está diciendo, esta es la solución a todo este oscurantismo horroroso, es la aceptación de nuestra condición. Y entonces hace todo un discurso sobre el hombre maravilloso, que es para mí una brújula en medio de las tinieblas del trompismo y de todos estos estúpidos, ¿sí? Es una brújula que me permite ver cómo dentro de la misma cultura europea está la respuesta. No necesitamos inventarnos el agua de panela, ni otro rayo láser adicional, ni mejorar los teléfonos celulares, ni ir a Marte. Con lo que tenemos suficiente para voltear todo esto, de tal manera que empecemos a utilizar la tecnología dentro de criterios racionales, dignos del ser humano. Está Yehudá Halevi también, uno de los poetas identificados como españoles porque es uno de los que siembra el español
inicialmente en toda su hermosura. Em, y tengo que citar la mayor obra de análisis crítico judío, que es vieja, es de 1571, 200 años antes de que la modernidad estalle en su plenitud. Este hombre, Azaria de Rossi, en Ferrara, hace un análisis de la carta de Aristeas, produce un libro llamado Meor Einaim, que es la iluminación de los ojos, lo llama, y en el cual utiliza todos los recursos de investigación hasta la época de las literaturas de la antigüedad. La patrística, utiliza todos los sabios de la patrística. Es una maravilla para analizar, para explorar y establecer las bases históricas de la traducción de la Biblia hebrea, del Tanaj, hacia la Septuaginta, la Biblia de los 70, que es la fuente cristiana por excelencia en griego, que después en manos de San Jerónimo se vuelve la Vulgata, la Vulgata, la traducción latina de la Biblia. Él es redescubierto en el siglo XVIII por los críticos alemanes, que están sorprendidos de que en 1570 hubiera un judío que hacía las mismas perspectivas de establecimiento de verdades históricas para el establecimiento de verdades históricas académicas. Entonces, la presión sobre los judíos de Levante y Europa Occidental favorece nuevas ideologías, pero también nuevos peligros, ¿ya? En el proceso de independencia de Ucrania en 1648-1657, lo que ocurría era que los nobles de Polonia, habían incorporado dentro de esos procesos internacionales, habían incorporado el territorio de Ucrania desde muchísimo antes, desde casi el comienzo de los Rus. Lo habían anexionado a Polonia, listo, mucho tiempo. Y lo manejaban mal. Entonces, para manejarlo mejor, que les produjera más dinero y todo eso, los nobles católicos polacos nombraron administradores judíos. Eran judíos que habían salido despedidos de Europa por los fenómenos de cruzadas y la peste, y habían caído en las regiones remotas de Polonia, en Ucrania, y en una parte del sur de Polonia que se llama Galicia. Y estos judíos, algunos de estos judíos, los que tenían recursos, fueron utilizados en forma creciente por los nobles de Polonia para oprimir. Administrar en esa época era oprimir, ¿sí? Era para poderles extraer tributos, para poderlos volver añicos, para extraer, para enriquecerse ellos. Es saqueo legal, organizado, todo lo que quieran, pero es saqueo. Entonces, obviamente, los cosacos, los ucranianos, detestaban a los polacos y a los judíos que administraban en nombre de los señores de Polonia. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Que cuando un cosaco, gran estratega, inteligente, con ganas de libertad, etcétera, etcétera, y se le reúnen a ciertas condiciones, él se llama Bogdan Khmelnytsky, él se convierte en hetman, en líder de los cosacos, y se manda a la guerra contra Polonia, y en el proceso asesina poloneses y asesina judíos hasta que no puede más. Finalmente los de Polonia se rinden ante Khmelnytsky y ahí se logra la independencia de Ucrania. Pero en el proceso los judíos fueron los que llevaron del bulto porque son masacrados. La sociedad judía en Galicia, en Ucrania, queda en un nivel de postración que es difícil de imaginar. Porque además, o no sé si además, pero los rabinos que dirigían y los notables que dirigían las comunidades judías son los primeros que salen corriendo. No solamente los asesinan, que eso sí ocurre, los asesinan los ucranianos, pero además muchísimos salen corriendo para Europa Occidental, o se refugian en Holanda, o se refugian en Francia, donde pueden, ¿sí? En Italia, donde pueden, y dejan abandonado al pueblo raso. En
eso genera un marasmo cultural, una cosa que es, como les digo, difícil de visualizar. Son ríos de sangre y un agotamiento emocional, una sensación de traición y de pérdida absolutos. Y en ese momento es cuando más intensamente se dan los movimientos mesiánicos entre los judíos. El más notorio, lo cito acá porque es el más notorio, pero hubo varios, es Shabtai Zvi. Es el famoso Mesías, lo pongo entre comillas. Él se autoproclamó Mesías, fue reconocido como Mesías por Natán de Gaza y muchos rabinos de Europa Occidental. O sea, esto no es que él era loco y como les gusta contar hoy en día. Y nuevamente hay que reconocerle a los estudiosos del siglo XIX y XX el haber analizado con espíritu histórico el fenómeno de Shabtai Zvi y de ver que había legitimaciones que favorecían a Shabtai Zvi y le permitieron ganar la ascendiente tan colosal que ganó en 1650 más o menos, cuando estaba en plena actividad, y arrastró a los judíos y paniqueó a los cristianos y a los musulmanes, y esto fue pues un acabose hasta que finalmente lo logran apresar los musulmanes, los turcos, y lo obligan a abjurar el judaísmo y a volverse musulmán. Y entonces ya el trauma no es para él únicamente, sino sobre todo es para sus seguidores. Pero por el otro lado, tanto surge Shabtai Zvi como surge un movimiento importantísimo en el judaísmo, que es el movimiento hasídico, ¿sí? En Europa Oriental. ¿Qué es el movimiento hasídico? El movimiento hasídico es la población judía de Polonia y Ucrania está completamente postrada. En otros lugares de Europa está completamente postrada por el tema de los guetos. Ya en este momento los cristianos han encerrado obligatoriamente a los judíos en áreas diminutas. Si hay personas entre ustedes que están sufriendo por el encierro, piensen lo que eran los judíos entre entre el año 1100 y el año 1700, que los guetos empezaron a caer. Todos esos siglos encerrados en sitios diminutos, en edificios verticales, porque tocaba crecer para arriba, porque los cristianos no daban lugar hacia los lados. Caminando en calles estrechas, controlando la población como podían, porque no se podían multiplicar, porque entonces ya se ahogaban todos. ¿Sí? Y en medio de esto, surgen momentos de miseria tal que la cultura empieza a decaer. Todas esas cosas tan bonitas que vimos cuando vimos el desarrollo del Talmud, el desarrollo de la Kabbalah, el desarrollo de la mística, el desarrollo de la jurisprudencia y los derechos en el judaísmo, el derecho, deja de tener valor porque la miseria es demasiado grande como para que el estudio tenga alguna relevancia. Entonces aparece Israel Ben Eliezer, el rebe Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, el maestro del nombre santo, por traducirlo mal que bien, en Okopia, en Ucrania, y muere en Medzhibor, también en Polonia, Ucrania, ¿correcto? Y trae una manera de comprender el judaísmo que se opone radicalmente a la erudición formalizada de los rabinos. Se opone a que usted tiene necesariamente que primero ser un duro en hebreo para poder rezar y para poder tener legitimidad ante su creador. Lo más importante es llevar una vida de mitzvot, cumplir con los preceptos, que para eso no se necesita ser rabino, sino juicioso, y saber un mínimo. Y además, la oración, la meditación se puede lograr a través de recursos mucho menos complicados que el minyan del estilo rabínico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las condiciones para que el pueblo pueda ejercer su religiosidad en forma sencilla, en forma entre más inocente mejor, ¿correcto? Que es algo que ese pueblo puede hacer dado los recursos con que cuenta. Y esa es la revolución del Baal Shem Tov. ¿De dónde saca la autoridad?
Pues primero hay que saber que en todas esas regiones la postración económica y social había llevado a que los judíos, para ayudarse entre ellos y todo, rescataran del judaísmo esa cuestión de la comunidad. Entonces vivían agrupados en pequeñas comunidades que más o menos se defendían para producir sus alimentos kosher, para producir sus vestimentas, sus necesidades básicas, pues satisfacerlas y estudiar lo poquito que podían estudiar, lo muy poquito que podían estudiar. Entonces, había muchos grupos de estudio, como el de Israel Ben Eliezer. No es que él era un milagro de Dios que llegó y entonces, como era bendito de Dios, entonces él lo tuvo un éxito. No, era un movimiento muy darwiniano. Había un jurgo de grupos de estudio, había un jurgo de comunidades pequeñitas, pobres, de gente pobre como ratas, ¿sí? Y él lo que tuvo, el flash que tuvo fue lograr articular en eso en una forma adecuada. Primero porque traía una experiencia importantísima de vida en el bosque y en el campo y tenía un manejo de las plantas y de los remedios, las medicinas de plantas muy avanzado para su momento en ese contexto, en esa región. Y por eso se llamaba Baal Shem Tov. Eran personajes, que no era el único, como digo, que tenían secretos de cómo invocar los nombres divinos que estaban en la Torá, que no son el nombre de Dios, porque eso no existe, pero son formas que se utilizaban para buscar paliativos morales, psicológicos y de pronto, qué sé yo, si existe la telepatía, de pronto eso jugaba. Eh, y además combinarlo con temas de plantas. O sea, ustedes saben que las plantas hacen milagros. Usted tiene dolor, se come corteza de sauce, la corteza de sauce está llena de aspirina, pues de lo que después llamaríamos aspirina, ácido acetilsalicílico. Entonces, esta gente lo sabía y lo usaba. Entonces hacen milagros, entre comillas. Y la gente cree en ellos porque están completamente dedicados al bienestar de su comunidad, tanto el Baal Shem Tov como los demás, solo que el mensaje de él es muy coherente y es muy coherente. Y aquí tengo que hacer lo que me van a decir que es publicidad política pagada. No lo es y lo que me falta es estudiarlo mejor. Para eso pido toda la ayuda de la gente que sepa de esto, porque yo sé por lecturas que tengo que allí hay algo. Hay un movimiento que se llama los Hermanos de Moravia que rescata una forma de devoción muy espontánea, una devoción del corazón, una revolución romántica en el ámbito religioso maravillosa, importantísima en la Europa de esa época, totalmente martirizada por las guerras de religión, por las guerras entre los imperios nacientes, por todas esas cosas. Y entonces se vuelve una forma de religiosidad que primero tiene mucho éxito entre ciertos grupos protestantes, los hermanos de Moravia, y ellos influencian al Baal Shem Tov. Él se los encontró, parece ser, en algún momento, y de ahí se desprendieron formas de devoción que él sistematizó, ya incorporadas al judaísmo, eh, bien asimiladas al judaísmo, y en donde, por ejemplo, él es revolucionario en eso. Dice, sigue todo aquello que te distrae, no luches contra el instinto, pero hazlo con el empeño porque todo tu ser te lleva hacia tu creador. Eso es como el enfoque esencial de las nociones del Baal Shem Tov. Entonces, yo por ser humano, como todo, yo soy producto de la creación y esa creación es buena y lo dice Bereshit, el Génesis, ¿sí? Entonces, yo soy bueno, yo no soy malo. Y todos esos impulsos que yo tengo son impulsos hechos para mi supervivencia, mi crecimiento, el crecimiento de mi especie y mi bienestar. Pero tengo que usarlos bien, por eso está la Torah. Moderar eso, manejarlo, ¿cierto? Entonces, inclusive llega al extremo que con el rabino Juan Mejía nos dimos garra, y es, el Baal Shem Tov se inventa una bendición para cuando uno ve a una persona hermosa. Puede ser una mujer divina, si yo soy hetero hombre como soy, o puede ser un tipo chusquísimo, si es una mujer hetero, o puede ser un tipo, si soy homo, puede ser un tipo chusco, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Usted ve una persona hermosa que le gusta y le pone a funcionar las hormonas, ¿ya? Que la atrae físicamente,
Y hay una bendición que termina en Shekajá lo beolamo, ¿correcto? Es bendito seas porque has creado tu naturaleza con hermosura. Y esa bendición rescata todo lo que en otros sectores han maldecido, el sexo, la pasión, sacralícelo todo, porque usted es legítimo, porque usted es bueno de raíz, ¿correcto? Eso suena a Rousseau, y de hecho, esos son los movimientos que dieron pie a que Rousseau después también hiciera sus cosas, ¿sí? Es sacralizarlo todo, pero sacralizarlo con un propósito de mejoría, tratando de estructurar. Entonces, ¿es romanticismo avant la lettre? Puede ser. Se convierte en todo caso en un movimiento imparable. En 1760 comienza a surgir hasta que desbanca a los rabinos. Y en eso es moderno. Es una ruptura absoluta, no solamente con una perspectiva anterior, porque enfatiza la espontaneidad mucho más que el estudio. Miren que el Talmud es todo lo contrario. Y que en el Talmud los talmudistas sacan un poco del Midrash y lo que es misticismo sí lo sacan completamente de órbita y no lo mencionan, porque ellos están priorizando lo racional, el estudio. Están en condiciones muy precarias, pero ellos están viendo que en el crecimiento intelectual hay un elemento importantísimo, esencial. En la racionalidad hay un elemento esencial. Entonces, estratifican ¿cómo se dice? Eh, Priorizan el judaísmo, las áreas del judaísmo de tal manera que colocan por encima la razón para que maneje lo demás. Y eso es lo que los hasídicos por necesidad revierten, ¿ok? Más o menos el 50% de la población judía en Europa es hasídica de alguna manera para 1800, calculan los historiadores expertos en esto. Y por reacción contra el hasidismo y por reacción contra esa explosión de afecto y de espiritualidad afectiva, más que racional, entonces se crea la Mitnagdut. Los Mitnagdim son los judíos del partido de los rabinos, digamos. Sobre todo en Lituania, se crea un movimiento de los Mitnagdim fuertísimo, porque ellos tienen que luchar contra un crecimiento, pero arrasador del hasidismo. Entonces, Eliyahu, el Gaón de Vilna, el rabino principal de Lituania, se arma con una cantidad de razones y el tipo era un estudioso de miedo, ¿sí? Y empieza a contrarrestar la Hasidut, a los hasídicos, con la Mitnagdut, que es la racionalidad y con el retorno al estudio tradicional, digamos. No es más tradicional, de hecho, que lo hasídico. Son énfasis diferentes en una tradición muy viviente que hay. Entonces, hasta que en el siglo XIX los hasidim y los mitnagdim terminan aliándose contra los masquilim, contra los judíos de la ilustración judía, que desprecian a ambos por igual. A los mitnagdim los consideran muy racionales y todo lo que quieran, pero pues más o menos son el equivalente a un hombre de las cavernas, ¿sí? Porque están todo el tiempo leyendo Talmud. Para el judío de la Haskalah, el judío de la ilustración, eso es cavernícola, ¿sí? Y los otros, los hasídicos, pues están locos. ¿Cómo les ocurre? Eh, Ser devotos en esa forma, eso es un horror y eso va a terminar mal. Entonces, eh, dentro de este marco de tensiones y de desarrollos impresionantes de un lado y otro, aparece, porque esto todavía tiene más desarrollos, no nos vamos a quedar ahí, aparece Moisés Mendelssohn, ¿sí? Que es el estandarte de lo que van a hacer los judíos que van a buscar la emancipación, ¿sí? Se va a volver el teórico precursor de la emancipación, va a ser un filósofo. Me dio risa porque decían los autores que consulté, algunos decían prekantiano, pues que no es ni prekantiano ni postkantiano, pero tampoco es kantiano, es contemporáneo y amigo de Kant, pero no, no, no se sitúa, ni es kantiano, ni es pre ni post, o sea, es una locura decir eso.
es crítico literario, traduce la Biblia y su traducción es importantísima porque es el equivalente, en cierto sentido, de lo que hace Lutero. Y es que la Biblia hebrea la vuelve al alemán, respetando las especificidades de la escritura hebraica, pero en alemán. Entonces eso le abre a poder legitimar que el judío alemán no sepa hebreo mucho. O sea, él facilita el acceso al estudio, pero yéndose a favorecer el lado alemán. Y eso lo hace en forma calculada para buscar una aceptación importantísima en ese momento. Ahora, ¿cómo comienza él? Entrando a Berlín por la Puerta del Ganado, que es la puerta por la que entraban los judíos. Los judíos eran considerados literalmente animales en la época en que Moisés Mendelssohn era joven. Y el tour de force, el mérito de esta gente es haber logrado ser reconocidos como grandes filósofos, grandes pensadores y gente como se debe en una sociedad donde eran el equivalente de las reses. Y eso lo quiero poner de presente porque es que no es simplemente Moisés Mendelssohn el pensador, la fuerza de carácter que él requiere, porque además era un jorobado y medio minusválido, ¿no? Entonces, bajo presión de Lavater, ¿cuál es la posición de Mendelssohn? Bajo presión de Lavater, que es un protestante militante, y a pesar de la defensa de Lessing, que es un gran amigo de él y lo quiere y lo defiende y todo eso, él le toca escribir Jerusalén para justificar el hecho de que él sigue siendo judío. Y para justificar que es judío, utiliza una cantidad de recursos que han sido utilizados por los protestantes para legitimar el protestantismo ante los ojos de los católicos. Entonces, lo más increíble es que el judaísmo es así que se vuelve una religión. Es que los protestantes han tenido en Alemania y en el norte de Europa que utilizar argumentos por millares para decirle a los católicos, es que yo también soy una religión. Entonces soy digno del mismo respeto que usted se merece. Y los judíos hacen lo mismo que los protestantes utilizando una cantidad de elementos de los protestantes. Entonces, ahí tenemos un movimiento par y paso. Por eso es que yo me voy hasta Lutero o antes o mucho antes para explicar este cuento de la modernidad entre los judíos. Esto se venía cocinando a fuego muy lento, pero es un hecho. Y entonces vamos a legitimar el judaísmo a partir del protestantismo y al mismo tiempo Moisés Mendelssohn pone los fundamentos, lo que se llamaba, va a llamar la Haskalah, que es que una cantidad de judíos que tienen los medios y que tienen la educación en Europa occidental van a entrar a la ilustración al mismo tiempo o muy poco después que los no judíos. Y eso va a generar una cantidad de cosas en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, pero impresionantes. Judíos como Heinrich Heine, que se vuelven poetas porque les encanta ese idioma en el que viven todos los días, el alemán, y se vuelven tan buenos poetas que se cuentan entre los mejores de su época en alemán. Después Hitler le va a dar un colapso nervioso con eso. Igual que en España en su momento, los judíos ayudaron junto con los demás a hacer que el español fuera un idiomazo, ¿sí? Con una cantidad de cualidades. El alemán también es un idiomazo en parte porque hubo judíos trabajándole a la cosa y poniendo al servicio de eso todo el Talmud, toda la cultura de la Torah, toda la cultura de O sea, se capitalizan 5.000 años de procesos y se ponen al servicio de la cultura a la que en la que uno quiere ser aceptado. Eso es muy importante verlo, por eso es la proporción de premios Nobel, por eso es la proporción de científicos judíos. Esa gente está caminando en hombros de sus ancestros, para el bien de Alemania, para el bien de Colombia, para el bien de Estados Unidos, etc. Pero eso es lo que está haciendo cuando lo hace con la profundidad de un Moisés Mendelssohn o de un Heine. Entonces, vienen los movimientos ulteriores ya muy rápidamente, viene la Wissenschaft des Judentums, la ciencia del judaísmo entre el siglo XVIII y el siglo XX realmente, y especialmente con un personaje que se llama Yom Tov Lippmann, pero vamos a traducir, en los textos modernos se llama Leopoldo Schunz,
¿sí? Vemos las fechas de él. Y este señor, Leopoldo Schunz, es el que genera, junto con sus amigos y sus socios y toda una cantidad, toda una red de judíos de habla alemana, toman la historia y le pegan un desarrollo impresionante, montados también en todas estas escuelas de historia alemanas, porque es que ellos le deben a su medio alemán también. Entonces van y desarrollan una historia del judaísmo que desemboca con un tipo tan importante como Heinrich Gretz, o pues no sé, ahí es que hay tantos, 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 ¿sí? Que no me alcanzan los minutos. Pero el punto es que eso genera un movimiento en las universidades, los escritos, en las bibliotecas, en todas partes, que permiten que el judaísmo sea cada vez más leído con herramientas modernas. Y luego el remate de eso son, por un lado, Carlos Marx, que a pesar de que era violento en contra de los rabinos y de la religión, porque él tenía un concepto de religión judía demasiado parecido a la religión cristiana, entonces él las metía ambas mucho en un mismo costal y eso es un desastre, pero la teoría que él dejó sobre el desarrollo de las sociedades le sirve a otros judíos como Emil Durkheim y a través de él para Mordejai Kaplan el rabino, para replantear el desarrollo del judaísmo, incluir dentro del desarrollo del judaísmo todos los aspectos sociales que sean Kabbalah, como pueden ser racionales y talmúdicos y etcétera. Y empieza a analizar el desarrollo de la civilización judía como una civilización, no como una religión. Por eso no tiene sentido. El judaísmo abarca demasiados aspectos, no se puede reducir a la religión. Eso es lo que entiende Kaplan. Y también relativiza el papel la Tierra Santa, del tema de Israel y del sionismo. Y esto está muy bien, el sionismo es un movimiento comprensible, histórico, perfectamente comparable al movimiento de los nacionalistas italianos, de los nacionalistas alemanes, Bismarck, de los nacionalistas franceses, de los nacionalistas ingleses. Eso no tiene misterio. Pero perdón, un momentico, el judaísmo ha sido durante demasiado tiempo una religión de exilio. Tenemos que lograr un equilibrio entre la dinámica de la diáspora y si se llega a crear un Estado de Israel, un Estado judío en Palestina, tenemos que equilibrar el peso del Estado judío con el peso de la diáspora. Nosotros no podemos, como dicen los periodistas, apostarle al Estado de Israel nomás o apostarle nomás a la diáspora. Nosotros tenemos que crear un equilibrio y manejarlo. La filosofía judío-alemana, o sea, el neocantismo, aquí no me niego a citar más nombres porque son demasiados y hay unos tan importantes que me da vergüenza, ahí se me olvidan y ya me sentía realmente mal. Pero las ciencias también, y aparecen por un lado movimientos y grupos como la Escuela de Frankfurt, que es armada por una mayoría abrumadora de judíos, y paralelamente a la Escuela de Frankfurt un sociólogo potentísimo como es Norbert Elias, fuera de serie entre los sociólogos, porque la manera en que analiza las cosas es nueva en el siglo XX-XXI, y aparecen como consecuencia de todos esos desarrollos de filosofía judeo-alemana y etcétera, personajes como Emmanuel Levinas, que es uno de los pocos que logra realmente hacer claridad más allá de la Shoah, más allá del genocidio cometido por los nazis alemanes y no alemanes, ¿no? En Europa, y al mismo tiempo está el lado científico de Albert Einstein, que se inspira en Spinoza. El maestro de pensar de Einstein es Spinoza. Es que hay que entender eso, o sea, hay una coherencia. Einstein le debe todo a los físicos anteriores, a Newton, pero le debe todo también a Spinoza en la parte filosófica. Y aparecen personas muy lúcidas como analistas políticos, filosóficos, qué sé yo, como Hannah Arendt y bueno, y tantos otros, ¿sí? Y aquí me quedo cortísimo en la ciencia o en la filosofía o en lo demás para tanta gente, ¿sí? Aparece como consecuencia, y volvemos al tema de la pelea
entre los hasídicos y los antihasídicos, los mitnagdim de Lituania. En esa pelea aparece un movimiento importantísimo que no es muy conocido, pero que es fundamental, y uno de los grandes méritos del rabino Juan Mejía ha sido estudiar exhaustivamente ese movimiento del Musar, porque tiene valores cruciales, básicos, importantísimos en el manejo psicológico de la piedad y del sentimiento de lo espiritual y todo, que es el movimiento del Musar. Y sí, y de la generación de rectitud y valores en las personas. Y es un movimiento que analiza mucho, lo fundó, perdón, el rabino Israel Lipkin Salanter. Eh, es un movimiento que es capital porque se basa en el análisis, el cuestionamiento, no ¿cómo sigo? No prejuicioso, no prejuzgado, no para condenarme, sino es el examen de mis actos y el examen de mis pensamientos en una forma constructiva, sin juzgar, entendiendo qué es mi proceso, ¿sí? Y probablemente, lo veíamos con el rabino Juan, probablemente esto tuvo una influencia colosal sobre Sigmund Freud, porque Freud en Viena está en la mitad de la autopista de intercomunicaciones que genera movimientos importantísimos dentro del pensamiento judío, y probablemente él oye de estas cosas porque la familia de Freud es muy religiosa. Y entonces el movimiento del rabino Salanter hace que coadyuva pues a que aparezcan movimientos de pensamiento como el de Freud, que luego se va a volver, yo que voy a decir aquí, ustedes ya saben. Eso coincide también en Europa Oriental con un boom cultural de Yiddish. A Europa no llega la ilustración, a Europa Oriental. Pedro el Grande, Catalina la Grande, tratan de introducir la modernidad en Rusia, pero es difícil, y entonces hay una parte importantísima que se va generando entre los pueblos de Rusia y en el pueblo judío de Rusia. El boom cultural yiddish es parte de una necesidad que se va creando de identidad en medio de semejante imperio grande. Y ese boom cultural va a tener implicaciones colosales sobre el desarrollo de la modernidad después. ¿Ya? Lo que veíamos sobre, por ejemplo, la música, sobre el teatro de variedades y el teatro en Estados Unidos, ¿sí? O sea, grandes nombres del teatro y del cine en Estados Unidos vienen de ese boom cultural del Yiddish. Y también el sionismo, Teodoro Herzl, también en Viena, él se llamaba Benjamin Zev, es lo más divertido, pero su nombre occidental era Teodoro Herzl. Crea el sionismo como reacción al antisemitismo absurdo que reina en Francia y en Europa Occidental a finales del siglo XIX. Y eso tiene una contraparte en, en Europa Oriental. El sionismo, que es un movimiento político y es llamado así, el sionismo político, tiene como contraparte un sionismo cultural, sobre todo manejado por un pensador maravilloso que se llama Ahad Ha'am, ¿sí? Y ese sionismo cultural adquiere un valor importantísimo porque es un sionismo popular, es un sionismo de la gente, no es el sionismo de los políticos y de ir a hablar con el zar y de ir a hablar con el primer ministro inglés y con la reina de Inglaterra para que nos dé una tierra. Es un sionismo de la gente, un sionismo de gente que quiere ser judía y quiere volver a tener un país, pero para hacer lo que todo el mundo hace en un país, vivir en un país, trabajar en un país, tener hijos en un país y seguir siendo judíos en un país donde los judíos, pues, por derecho son ciudadanos de ese país. Y por último, el tema de la modernización del hebreo, que es colosalmente importante. Está el principal responsable, por citar lo que es Eliezer Ben Yehuda, ¿sí? Que originalmente se llamaba Eliezer Perelman, y que en 1920-1930 logra que el hebreo, que ya ni siquiera en época de Jesús era el idioma de los judíos, el idioma vernáculo, se convirtiera en el idioma del diario, en la Mama Loshen, en la lengua materna de los judíos, otra vez después de 2500 años, ¿sí? Y eso
dirán que es un milagro. No, no es un milagro. Los judíos no creemos en milagros. Hacemos las cosas. No creemos en milagros porque eso no es un tema. ¿Sí? Y eso es lo que hace Eliezer Ben Yehuda. Se inspira en el movimiento de la Revolución Francesa que consagra al francés como idioma nacional de Francia, cuando Francia, pues eso es lamentable porque Francia tiene una diversidad lingüística importante e interesante y fecunda. Y la Revolución Francesa es bastante sicaria con eso, asesina las identidades regionales para lograr una unidad. Eliezer Ben Yehuda, al ver que eso tiene una importancia política, pues quiere hacer lo mismo con el hebreo. Se inspira en eso y lo logra finalmente hacia 1920 con la creación del Technion, el Politécnico de Israel. Se acepta que el idioma oficial del Politécnicum de Israel, que iba a tener como idioma oficial el alemán, que era el idioma de la tecnología y de la ciencia en esa época, no, señor, no va a ser en alemán, se va a manejar el hebreo. Y gracias a eso el hebreo hoy en día tiene un desarrollo importante porque pues Israel es una potencia científica también. Aquí están el Talmud y el Zohar, los pongo juntos, nunca se olviden que son pilares. El Talmud para mí tiene una prioridad esencial, sustancial, pero esto también es producto de los dolores, el sufrimiento y la esperanza de los judíos. O sea, tiene un valor gigantesco también. Y así terminamos el taller 6. Los judíos en el siglo XX-XXI tienen por delante un camino muy difícil, porque por un lado estamos llegando a un punto como el que señala Paul Johnson en su libro sobre los judíos, que es posible que el camino de los judíos pase porque ya Dios no es importante. Y yo soy como de ese pensamiento. Pero eso no es sencillo. Hay una película muy linda por ahí, de unas niñas lesbianas, en donde la creyente le dice a la atea, le dice, uy, qué envidia, tú eres atea, ¿cómo se siente esa maravilla, esa libertad de ser ateo? Y la atea le contesta, se siente como solo. Y es eso no es así como, yupi, Dios no existe, no me importa. No, eso es una responsabilidad que uno se echa encima. El estar permanentemente tratando de ser tan lúcido como para entender la posición que tengo frente al mundo, ante mí mismo y ante los demás. Y no dejarme caer en la adoración de cuentos o en debilidades que tengo para poder ser siempre más lúcido, crecer y desarrollar mi condición humana al 100%. Y todo eso utilizando ese patrimonio maravilloso en donde la divinidad sí es un personaje esencial, es central en muchas épocas. El hecho de que ya mi condición de creativo y mi condición social y mi condición política me exija soluciones mucho más orientadas y enfocadas en asumir mi responsabilidad como transformador del mundo es es algo que es muy difícil, pero es preferible hacerlo sin creencias que no me ayudan a tener fuerza, a hacerlo con toda la integridad, digamos. Entonces, el judaísmo está en esos dilemas, está en ese proceso. ¿Qué va a salir de ahí? Nadie tiene idea. Ni los reforma, ni los ortodoxos, ni los orto, ni los nada. Pero siempre ocurre en el judaísmo moderno, como siempre ha ocurrido en el judaísmo. Los hasídicos se inventaron la espontaneidad y el canto y volvieron a bailar después de 2000 años, ¿sí? Eh, y todos después terminamos bailando como los hasídicos. Mordejai Kaplan se inventó la bat mitzvah, la ceremonia de mayoría de edad para las mujeres. Y hoy en día hasta los hasídicos hacen bat mitzvah para sus hijas. No es la bat mitzvah de los no ortodoxos, digamos, pero es una bat mitzvah porque las mujeres dentro del círculo hasídico ya están empezando a tener una importancia que nunca tuvieron antes. Entonces, el judaísmo moderno, como los judaísmos de todas las épocas,
la única respuesta será la respuesta que logremos encontrar entre todos, creyentes y no creyentes, religiosos y antirreligiosos, ¿sí? Pensando como pueblo, porque no hay que olvidar, y lo recalcó en una forma brillante Emmanuel Levinas, ¿sí? Allí donde un rostro es consciente de la presencia del otro rostro, ahí está la presencia divina. Ese es el final del taller. Espero sus Bueno, muchas preguntas. gracias. Entonces empiezo a leer las preguntas. Una Tenemos una. pregunta, Felipe, se cortó mucho porque aquí me apareció un aviso de que entonces yo movía el mouse y hacía cosas y se desaparecía el aviso de que había problemas de red. A mí me funcionó perfecto. Yo Ok, no, bueno, no le entonces la sentí grabación problemas. está bien y en el peor de los casos, pues tenemos la grabación. Gracias. Listo. Entonces las preguntas, Eh, Felipe, porfa. Entonces, la primera pregunta, un segundo que se me perdió, de Juan Carlos Rodríguez Ochoa. Valdenses, cátaros y albigenses tenían una Mm, forma de organización social distinta a las relaciones feudales de servidumbre propias de la época. mm. ¿Puede decirse que este factor influyó en su aniquilamiento mucho más que sus fundamentos doctrinales? Realmente lo que yo quise decir, que efectivamente por el hecho de ser diferentes, fueron atacados. ¿Quiénes respondían ante la diferencia en su organización a la cual se refiere el que hizo la pregunta? Los señores feudales, o sea, ellos no podían dejar que se instaurara sistemas distintos porque les quitaba autoridad y poder. Y por el otro lado, la iglesia tiene el problema doctrinal, pero lo que yo he querido insistir es que el problema, así no hubiera habido problema doctrinal, les caían porque estábamos en un mundo en donde ni la iglesia ni los nobles estaban dispuestos a aceptar nada que no fuera su poder exclusivo. Eso es. Aló, aló. Ya, Felipe, se me ¿ya? cortó a mí. Ahora, Ah, ok, ok, listo. entonces voy a leerlas en desorden un segundito, que se me revolvió el chat, ya mientras tanto lo arreglo. Tenemos una pregunta de Sergio Alejandro Garzón. ¿Piensa usted que nuestra modernidad retrasada se debe a una falta de ética del trabajo, de una ética protestante? ¿Somos, en ese sentido, hijos de una contrarreforma católica que nos ha hecho casi supersticiosos y creyentes en milagros? No, yo pensaría, pues si me preguntó, entonces pues yo doy un punto de vista, mi punto de vista. No, yo creo que lo que pasa es que lo que más nos ha afectado a nosotros es un miedo visceral que tenemos a mirar nuestra historia, una negligencia muy grande ante nuestras herencias, sea la indígena, sea la afro, sea la que sea. Somos muy negligentes con eso. Y eso es lo que nos ha dificultado el acceso a la modernidad, porque es arma de doble filo. El general Rojas Pinilla, cuando estuvo en el gobierno, dijo que el latín no servía para nada, que a él no le había servido para ser general. Y entonces quitó el latín del pensum, ¿sí? Eso es un crimen. ¿Por qué? Porque es que nosotros colombianos necesitamos el latín como parte de un acervo. Bueno, cada uno estudiará lo que pueda, pero es parte de un acervo que tenemos que mantener para poder entendernos en nuestra herencia. Y lo mismo ocurre con una cantidad de otras cosas. Entonces, nosotros no tenemos suficiente acceso a la historia, no por culpa de los jesuitas o por culpa de los otros, sino porque nosotros mismos no nos hemos puesto en eso. ¿Sí? Y la contrarreforma tiene aspectos muy positivos. Vuelve y juega. Mire la Universidad Javeriana, son los capitanes de la contrarreforma, los jesuitas, y son gente que realmente le da lecciones hasta a los masones en Colombia, en términos de tolerancia, apertura, muchas cosas. Entonces no es por ese lado tampoco. Yo pienso que se requiere un cuestionamiento mucho más calmado y mucho más metódico para mirar cuáles son las carencias que tenemos y cómo las resolvemos. Y no buscar culpables. Puede, sí, una parte es la corona española, pero otra parte es que nuestras culturas indígenas, a diferencia de los náhuatl de México,
pues son más pasivas, pero eso pues en sí es un derecho que tienen a ser como son. No les reprochemos, además de que les caemos y les hacemos de todo, además reprocharles que es que son indios babosos. Me explico, o sea, para mí el punto es ir con método y trabajar juntos. Listo. Muy bien, había otra pregunta, me temo que se me borró el nombre, pero preguntaba que si hay alguna traducción completa eh, del Talmud a inglés o francés. La A pregunta era dos español inclusive. español y que si hay... Bien, Steinsaltz tiene el Talmud de Steinsaltz que yo recomiendo para las personas en Colombia porque es el Talmud más explicado y el que permite estudiar más fácil. Tiene traducciones excelentes, tanto al inglés como al francés, y si mal no estoy al español. O sea que busque el Talmud de Steinsaltz, eso se debe conseguir. Ahora vale un platal, supongo, porque son un jurgo de libros, pero hay que armar cooperativas. eh, perfecto. Eh, Tenemos, bueno, Mauricio Dubán Moreno nos dice muchas gracias por el taller, me pareció magnífico y muy ilustrativo. Mil gracias al profesor Adriano. Quisiera preguntar, ¿se nos podrá compartir las grabaciones por algún medio? Sí, ya está previsto que las grabaciones van a estar colgadas la semana entrante. Junto les vamos a hacer llegar a todos los que están inscritos la bibliografía y todos los elementos que terminaré de completar con lo que me ha servido para construir las últimas dos charlas y les daremos bibliografía y les daremos pues lo más que se pueda en términos de material para que puedan orientarse. Perfecto. Y tenemos una de Edwin Urrea Zuluaga. ¿Existe alguna razón histórica sobre el inicio de la tolerancia religiosa de Holanda hacia los que profesaron el judaísmo en el siglo XVII? ¿Por qué Holanda y no otro país como Inglaterra? Bueno, yo no veo razón teórica, yo lo que veo es razón histórica. Los holandeses, punto primero, tuvieron por fuerza, para no desintegrarse frente al imperio español alemán, eh, tuvieron perdón, español austriaco, tuvieron que adoptar una posición flexible y una posición de apertura. Eso fue lo que yo expliqué. Lo que ocurriera que como pertenecían de alguna manera al imperio español, los judíos tenían contacto con los holandeses porque pertenecían a la misma área de influencia. Eso explicó que los sefardíes llegaran a Holanda primero. Ahora, mientras tanto, la explicación de por qué no llegaron a Inglaterra es porque estaban formalmente echados de Inglaterra y los ingleses no tenían ningún interés en recibirlos por temas políticos. Lo último que ocupaba a los ingleses era recibir a los judíos, solo que ocurrió un pequeño detalle y es que en Inglaterra hubo una revolución que llevó al poder a un señor llamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell se puso a conversar con un rabino que vivía en Holanda y que estaba buscando lograr que los judíos pudieran regresar a Inglaterra, porque como expliqué en la conferencia, estábamos buscando lugares porque nos estaban echando de todas partes en condiciones terribles. Entonces el rabino que estaba en Ámsterdam habló con Cromwell y lo convenció de que era bueno que él recibiera a los judíos y que podían montar una estructura de comercio y una estructura de negocios con Holanda o paralelamente a Holanda, como ellos quisieran, y que se derivara hacia las Antillas y aprovechara todo lo mejor del comercio triangular de la época. Es un horror lo que estoy diciendo, que el comercio triangular es sicariato organizado, ¿sí? Pero pues es que la desesperación los llevaba a buscar lo que fuera, y entonces se le fueron a donde Cromwell, y en 1650, no mucho tiempo después de que los holandeses hubieran recibido a los judíos, ¿sí? Menashe ben Israel, que es el rabino, convence a Cromwell y Cromwell recibe a los judíos y cuando los ingleses ven que es un negocio magnífico para participar en el manejo del Caribe, entonces se quedan los judíos allá y los primos de los que se establecen en Inglaterra se establecen en Jamaica, que es colonia inglesa, y ahí sigue todo el proceso. ¿Me explico? Entonces es una explicación histórica, sociológica, por decirlo de alguna manera, y no una explicación teórica, digamos, filosófica. ¿Listo?
Muy bien. Sí, tal vez valga la pena añadir ahí que Holanda, al contrario de las otras grandes naciones europeas, las grandes otras naciones con poderes marítimos, eh, nunca fue o nunca tuvo un gobierno altamente centralizado, por un lado, y por lo tanto mantenía su independencia, no a través de grandes fuerzas militares o campañas o conquistas, sino a través de un muy elaborado sistema de comercio y piratas, ¿no? Los que no hacían lo uno, hacían lo otro y muy probablemente casi todos hacían las dos cosas. Eh, y en esa medida, casi que no se podían dar el lujo de excluir gente, ¿no? Ellos justamente eran los que se encargaban de todos los negocios que las otras grandes colonias no querían manejar. Ellos eran los que estaban obligados a recibir a todo el mundo porque si no, pues enfrentados con el monstruoso imperio de los Habsburgo que creó Carlos V, no tenían mucha otra opción, Y ¿no? con los Entonces, ingleses, ¿no? también. Y con los ingleses. Mm. Son cuando lo que dice Felipe tiene un ejemplo maravilloso. Cuando en 1653 los primeros judíos son echados ya por la Inquisición que llega a toda velocidad a Brasil. Ellos son los fundadores de las primeras ciudades de Brasil, Salvador de Bahía y una cantidad de cosas de estas ciudades. Ellos les toca irse y caen en Jamaica y en ¿cómo se llama? En Curazao, sobre todo en Curazao. Y entonces de Curazao los holandeses los mandan a que se establezcan en Nueva York, en Nueva Ámsterdam, en esa época. Y Peter Stuyvesant, que es el gobernador holandés de Nueva Ámsterdam, es muy religioso, muy cristiano y dice, uy, 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 es que los judíos son deicidas y son complicadísimos y yo no los voy a recibir. Y recibe una carta de Holanda. ¿Quién sabe de quién sería? Yo no tengo el detalle, pero lo callaron de una y le dijeron, usted me hace el favor y lo recibe, porque ellos son la clave de la prosperidad de su Nueva Ámsterdam. ¿Correcto? Está eso ilustrando muy bien lo que Felipe está diciendo. Sí, sin mencionar, que esto ha aparecido en varios momentos, esa maña legal que tenían los católicos en especial, pero también a veces apareció en los países protestantes, que leían la Biblia como prohibiendo la usura y por lo tanto el préstamo de dinero con posibilidad de ganar. Y entonces tenían la figura de a nosotros está prohibido, pero los judíos pueden, entonces dejamos que ese negocio caiga en manos de los judíos. Y por supuesto, un emporio mercantil no puede funcionar sin prestamistas, ¿no? Entonces Totalmente. esa fue otra razón. Pero bueno, sigo leyendo. Creo que no hay muchas más preguntas. Hay muchas felicitaciones. William Díaz Solano dice, gracias por el taller, me invita a seguir estudiando. Felicidades al profesor Adriano, rebasó mis expectativas. Bueno, Miguel Ángel Macías pregunta que si las presentaciones en PowerPoint se enviarán por correo. Yo creo que esas quedan grabadas, o creo no, quedan grabadas con las clases, entonces las puedes revisar viendo los videos apenas suban al canal de YouTube, que aquí ya aparece el link. Fabio Andrés Valencia dice, muchas gracias Adriano por este taller corto en tiempo, pero extenso en enseñanza y aprendizaje. Daniel Fique dice, muchísimas gracias profesor Adriano, charlas muy sugerentes a lo largo de este taller. Entonces, pues sí, mucha gente muy contenta. Sergio Alejandro Garzón añade muchas gracias, muy edificante y claro el contenido. Bueno, entonces tal vez si nadie más tiene preguntas, me gustaría a mí. Carlos Ortiz pregunta, muchas gracias, ¿cuándo es el próximo? Bueno, pero eso dependerá de todos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que en la red de filosofía de la religión hubiera mucho feedback y nos dijeran qué es lo que más interesa, el mismo que formule la pregunta que nos cuente qué más le interesa para poder programar cosas y crear una dinámica más de diálogo, ¿no? Digamos, lo peor del Internet es que no podemos dialogar mucho y se dificulta, pero
pero aprovechemos y miremos hacia adelante qué podemos hacer. Em, sí, yo añadiría a Carlos Ortiz, bueno, sobre judaísmo específicamente no hay nada planeado en este momento. Por supuesto, si ustedes manifiestan interés, eh, algo nos inventaremos. Bueno, los que no son miembros de la red, ¿o todos son miembros de la red? No estoy seguro. Si hay alguien que no es miembro de la red, pues los invitamos a unirse. Está planeado, bueno, el congreso, el coloquio de filosofía de la religión con la Universidad del Bosque para junio-julio, y para el próximo semestre tenemos unas lecciones sobre filosofía y neurología, me parece, filosofía y ciencia, religión y ciencias cognitivas, perdón, neurociencias. Y tenemos pensado un taller como este, pero sobre taoísmo, ¿no? No, entonces, sí, si el próximo es judaísmo, les toca solicitar más. Si tienen otros intereses, por ahora eso es lo que está planeado, pero estamos más que atentos a sus sugerencias e intereses. Y si Em, no es sobre judaísmo, sería buenísimo que también contaran qué les interesa. Porque la idea es ponerla al servicio de los demás lo que cada uno tiene, ¿no? Exactamente. Bueno, Miguel Ángel Macías dice, muchas gracias, profesor Moreno. Ha sido un taller maravilloso. También le agradezco a Felipe, Carlos Mario y a la profesora Tejero por la excelente organización. Yo quiero aprovechar para agradecerle a la profesora Clemencia Tejero todo su apoyo y a la Universidad Nacional de Colombia todo lo bueno que ha hecho, porque el tema de judaísmo que yo manejo se amplíe. Yo empecé con las uñas, la profesora Clemencia asistió al primer taller que yo dicté de judaísmo en mi casa con las uñas. Y gracias a ella y al impulso de la gente de la Universidad Nacional, entre las cuales hay varias personas que han significado mucho para mí, estuvieron ahí y me instaron a seguir, a seguir, a seguir. Entre ellas, por ejemplo, el profesor Diego Castellanos, que no está en Colombia, que está haciendo su doctorado en Islam en Turquía. Eh, la verdad, todos han sido elementos, personas que han apoyado muchísimo esto para que se convierta en algo cada vez más sustentado, más académico, más serio, ¿sí? ¿Qué es lo que la red busca? La red busca que combatamos la desinformación y la superficialidad en la mejor manera, que es con disponibilidad de información, con disponibilidad de razonamientos sólidos. Entonces, es el llamado que hacemos con el agradecimiento a la Universidad Nacional que ha sido entonces como líder en este pedazo. Muy bien. Bueno, Carlos Ortiz dice, sugiero judaísmo y cristianismo, esas vidas paralelas. Mm. Bueno, lo tendremos en cuenta. Vamos a ver quién nos puede ayudar a organizar algo así. Em, A mí me gustaría, si fuera posible, ustedes los filósofos ya como pues, profesionales y que pueden saber si les falta algún elemento en algún aspecto. El rabino Juan Mejía es a la vez filósofo y es a la vez rabino. Y él puede ayudar alimentando el conocimiento en Colombia con, con puntos muy importantes. Lo que pasa es que él se dedicó inicialmente a facilitar que las personas pudieran convertirse al judaísmo si querían y ejercieran de una forma más eficaz su libertad religiosa en Colombia. Pero ya esa etapa está siendo superada. Realmente hoy en día el que no se quiere convertir, el que no se convierte en Colombia es porque no quiere, no porque no hay cómo. Inclusive al margen de las comunidades usuales. Pero es el momento, yo creo, de utilizar los recursos que puede ofrecer el Rabino Mejía con su gran conocimiento en filosofía y su conocimiento en judaísmo para que nos ilustre, porque hay muchos pedazos del rompecabezas por llenar en todas las épocas, ¿no?
Muy bien, sí, efectivamente, el rabino Juan Mejía también es miembro de la red. Podemos hablar con él a ver si se puede organizar algo. Em, bueno, no, creo que ahora sí se nos acabó el tiempo y no hay más preguntas. Em, entonces solo me queda, bueno, agradecerle en primer lugar, por supuesto, a Adriano por un muy interesante y muy claro, además de sugerente taller. Agradecerle a todos los participantes, tanto por el interés como por las siempre llamativas preguntas que fueron dejando. Eh, y repito, estén atentos, por favor, a las noticias de la red. Si no son miembros de la red, están más que invitados a unirse. Em, y sí, y cuéntenos, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué les interesa? Para saber qué podemos ofrecerles. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Muchas gracias, Adriano. Chao, hasta luego. Adriano, yo dejé de ser el anfitrión cuando se me desconectó, entonces yo no puedo parar Yo estaba esperando que usted procediera. ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Ya vi el botón. Ok, nos hablamos, Felipe, que estén bien. Listo.